De la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bienvenidos todos y damos gracias al Señor por contar en esta sesión con don Emmanuel Buch, el pastor evangélico de la Iglesia Cristo Vive de Madrid, que ejerce su ministerio pastoral allí y fue el primer presidente del Consejo Evangélico de Madrid en su fundación, hace ya unos cuantos años. Don Emmanuel ha realizado sus estudios de filosofía y teología en Madrid, se ha doctorado en el año 2004 en filosofía por la Universidad Complutense con una tesis sobre el pensamiento dialógico de Emil Brunner y actualmente imparte clases de teología pastoral en la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España. Es autor de varios libros y artículos publicados en diferentes revistas de divulgación. Un último artículo muy reciente, dedicado, por ejemplo, a los eventos, al acontecimiento de los refugiados de Moria, en el que nos da una lectura cristiana de esta urgente llamada a nuestras conciencias. Y su último libro, entre los varios que tiene, publicado en el año 2003, está dedicado precisamente a la figura de Dietrich Bonhoeffer, pues al personaje que queremos mirar esta tarde, a este gran testigo del ecumenismo. Nos interesa por su fidelidad al Evangelio, su compromiso con los hombres y su entrega final. Todo esto es una gran luz de Dios para todos nosotros, para todos los cristianos. Así que con mucho gusto recibimos hoy al testigo Bonhoeffer a través de la erudición y la sabiduría de nuestro hermano Emmanuel Buch, al que escuchamos con mucha atención y le agradecemos de todo corazón que haya accedido pues, a participar con nosotros y compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Pues muy bien, muchas gracias por la presentación y por el cariño que está detrás. Vamos a organizarnos. Son ahora las 6:15. Yo creo que no más allá de las 7, es decir, 45 minutos, algo así. Es la parte que yo quisiera utilizar y luego, pues si hay un tiempo para comentar algunas cosas o alguna pregunta o simplemente charlar juntos, pues por mi parte, perfecto. La figura de Dietrich Bonhoeffer, o como quiera que se pronuncie bien en alemán, que no es algo que yo maneje, es cautivadora, es muy impresionante, porque más allá de su reflexión teológica, que fue notable, más allá de toda su trayectoria ecuménica, que fue también muy importante, es sobre todo el testimonio de su vida, porque es una persona que tiene que vivir su fe en los años del nazismo en Alemania, siendo él un radical enemigo de Hitler y todo lo que el nazismo significó. Y la tensión con la que tiene que vivir esa realidad donde ha de volcar su fe es lo que hace que cada línea que escribe tenga un valor añadido. Porque Bonhoeffer nunca escribe, sus libros no son fruto de una reflexión reposada, sentado en la mesa de un despacho, con una taza de café, dedicándole horas a los textos y cuidándolos y repasándolos y contrastándolos, sino
que nacen al ritmo de su propia vida y de la crisis terrible de su nación, de Alemania, en los años del nazismo. Esa es una tensión y su compromiso de fe es tan extremo, en tiempos tan extremos, que finalmente le cuesta la vida. Así que, como se dice ahora, voy a hacer un spoiler, porque Bonhoeffer murió a la tempranísima edad de 39 años, ejecutado por orden directa de Hitler, apenas unos días antes de que el propio Hitler se quitara la vida, es decir, cuando ya la guerra estaba perdida para Alemania y sin ninguna posibilidad. Pero fue el empeño personal de Hitler de acabar con la vida de Bonhoeffer, que murió, ya digo, bien joven, ejecutado en la horca. Con él fueron ejecutados también uno de sus hermanos y dos de sus cuñados. Los restos de Bonhoeffer no se conservan porque Hitler los hizo quemar. Así que todo lo que ahora vamos a comentar necesariamente, a mí me parece que tiene que estar siempre considerado a la luz de ese final. Él mismo escribió que hay teólogos que están muy capacitados para reflexionar, pero que están incapacitados para la vida. Y lo que este pastor protestante y este teólogo expresó en sus libros, pero desde luego con la autoridad de su propia vida, es que la fe cristiana sitúa a la persona creyente siempre de manera activa en el centro de la realidad del mundo. Al cristiano como individuo y a la Iglesia como comunidad. Y eso quiere decir que desde la fe tiene que hacerse eco de la realidad del mundo, es decir, de todas sus angustias, de sus temores y de sus anhelos. Retirarse del mundo, de la vida, es negar el testimonio y, por tanto, negar la propia condición de cristiano y también negar su naturaleza a la Iglesia, porque la Iglesia, la función de la Iglesia no es servirse a sí misma, cuidarse a sí misma, prosperar ella misma. La tarea de la Iglesia fundamentalmente es ser, lo dice Bonhoeffer, ¿no?, Iglesia para el mundo, a la manera de Jesús, que fue hombre para todos los demás. Voy a hacer una breve reseña de la trayectoria de Dietrich Bonhoeffer, que nació en el 4 de febrero de 1906. Nace en el seno de una familia de la alta burguesía. Su madre tenía algunos antecedentes incluso aristocráticos. Su padre procedía de una familia de intelectuales cristianos, pero diríamos cristianos nominales, culturales, pero no una familia piadosa, ni religiosa, ni vinculada a la Iglesia. Son varios hermanos. Uno de los mayores, de hecho, murió muy joven en la Primera Guerra Mundial. Pronto, Bonhoeffer tiene 6 años, se trasladan a vivir a Berlín porque su padre asume la cátedra de psiquiatría. De hecho, es la primera cátedra de psiquiatría, pues queda a cargo de su padre. Y él pronto toma camino de vocación teológica. Pero estudia teología más por razones intelectuales y por razones filosóficas que no propiamente razones, diríamos, espirituales o religiosas. Conoce a algunos de los teólogos más importantes de la época y con 21 años ya defendió su tesis doctoral. Entonces se doctora en teología. Y como parte de su formación eclesial, es un detalle interesante, le envían para su capacitación como pastor
de la Iglesia alemana, pues le envían a hacer unos meses de prácticas a Barcelona. Y entonces él se hace cargo de la parroquia luterana de habla alemana que hay en Barcelona. Y de hecho, durante los meses que está en Barcelona, pues visita varias ciudades de España, incluido Madrid, y de todo eso deja algunas notas escritas también. Con 24 años presenta la tesis para ganar la cátedra en la Universidad de Berlín y comienza la enseñanza de teología al tiempo que comienza su labor como pastor de la Iglesia protestante. Tiene 24 años y estamos en 1930. Goebbels ya es el jefe de propaganda del partido nazi. La influencia de los nazis del partido nazi comienza a hacerse muy evidente en la universidad y en la Iglesia. Y tanto Bonhoeffer como su familia, digamos que ellos son adherentes a la República de Weimar, es decir, todo el sector contrario a ese partido nazi que todavía no es mucho, pero que ya comienza a tener cierta presencia. Sigue su trayectoria, viaja a Estados Unidos y en Estados Unidos por primera vez tropieza con un tipo de iglesia que para él resulta muy chocante. Todo el mundo protestante, simplificando mucho, ¿vale? Pero todo el mundo protestante se puede dividir en dos grandes bloques. Las iglesias históricas, se llaman así, ¿no? Iglesias que tienen una línea de continuidad desde Calvino, de Lutero, de Zwinglio. Es decir, iglesias históricas que tienen además una organización nacional, una estructura jerárquica de forma nacional, las iglesias históricas. Y luego las llamadas iglesias libres. Las iglesias libres, bautistas, hermanos libres, pentecostales, son iglesias que participan del tronco teológico de la Reforma protestante, pero que carecen de una estructura nacional y más bien son comunidades autónomas que se autogestionan, que practican además el bautismo de creyentes, de las personas que declaran su fe de forma personal. Yo soy pastor de una de estas iglesias. Claro, Bonhoeffer conoce las iglesias históricas, conoce la iglesia luterana. Y en Estados Unidos se tropieza con otro tipo de iglesia y diríamos casi con otro tipo de vivencia de la fe. Y fijaos, salta de una iglesia luterana, estructurada, litúrgica en sus celebraciones, a una iglesia de estas, una iglesia libre, además negra en el Harlem neoyorquino. Y entonces eso para él él habla de unas iglesias sin reforma, pero unas iglesias cuya espiritualidad, cuya vivencia realmente le impactan mucho. Y comienza a producirse la transformación de un cristiano académico a comienza a desarrollar una vivencia espiritual más personal. Conoce a algunos teólogos que se mueven en el ámbito del pacifismo, Lasserre, creo que es francés, ¿no? Y comienza a estudiar el Sermón del Monte, en todo lo que eso puede tener implicaciones prácticas. En paralelo, el partido de Hitler ha pasado de 14 escaños a 107. Vuelve a Alemania, es ordenado pastor, enseña en la universidad, trabaja con diferentes teólogos y toda su teología se desarrolla en el ámbito de lo social, de lo pastoral y también de lo ecuménico. Y comienza a viajar en diferentes países de Europa, participa de eventos de tipo ecuménico y se mueve en ese terreno. En el 33 Hitler ya ha nombrado canciller y la iglesia, las iglesias en Alemania en su gran mayoría aceptan una especie de pleitesía con Hitler, al punto que, por ejemplo, la iglesia luterana acepta una de las órdenes que da Hitler y es que prohíbe que pueda ejercer el pastorado, el sacerdocio, ninguna persona que entre sus abuelos tenga alguno que sea judío, o en el caso de los pastores, que
nos casamos, ningún pastor cuya mujer sea judía. En la línea de lo que ya todos conocemos, ¿no? El grueso de la Iglesia aceptó esto, Bonhoeffer no, así que bien pronto le prohíben enseñar en la universidad, le prohíben utilizar los medios de comunicación. En una de sus charlas por la radio, en mitad de la charla, cortaron la conexión. Y a continuación se crea lo que se llamó la Iglesia Confesante, que era un sector minoritario dentro de la Iglesia luterana que se organiza en contra de Hitler y que organiza incluso pequeños seminarios para formar a futuros pastores en una línea bien distinta. Uno de estos seminarios, pequeños, casi clandestinos, lo dirige el propio Bonhoeffer. De ahí saldrá un librito que él escribe para organizar la vida en ese seminario. Era una especie de casi, no de vida monástica, pero sí de un sentido comunitario extremo, ¿no? Él llama al libro Vida en Comunidad, donde se organiza un poco la vivencia de la formación, el estudio, la soledad, el silencio, la comunión y elementos teológicos. Pronto el gobierno decide disolver todos esos seminarios y cuando la guerra comience, Hitler hará enviar a primera línea de frente, sobre todo al frente ruso, a todos estos estudiantes. La inmensa mayoría murieron en el frente de batalla. Bonhoeffer, antes de la guerra, todavía viaja un tiempo a Londres, se hace cargo de 2 parroquias de habla alemana. Curiosamente, una de ellas es en la anglicana, en la que muchísimo tiempo después es donde se crea el famoso curso alfa, que ahora se utiliza en tanto iglesias protestantes como católicas, ¿no? Eso nace en Holy Trinity, Brompton, que es una de las parroquias donde Bonhoeffer estuvo personalmente allí sirviendo. En el año 39, Bonhoeffer regresa a Estados Unidos y allí dedica unos meses a la enseñanza. Acordaos que en septiembre del 39 estalló la Segunda Guerra Mundial. Estaba en el ambiente, todo el mundo sabía que esto iba a pasar, y entonces le piden a Bonhoeffer que se quede en Estados Unidos. Va a estallar la guerra. Él es un enemigo declarado de Hitler. Está siendo ya vigilado, está amenazado. Y entonces le piden que se quede en Estados Unidos, porque entienden que la guerra va a estallar y cuando la guerra termine, pues todo el mundo, pero Alemania estará triturada y será necesario que haya personas como él que puedan ayudar a levantar de nuevo el país. Pero Bonhoeffer, para él es muy evidente que, y así lo escribe, ¿no?, que nadie tendrá autoridad moral para intentar reconstruir el país después de la guerra si no ha compartido con su gente los sufrimientos de los años de la guerra. Y en un gesto responsable, pero casi diríamos suicida, regresa a Alemania, sabiendo lo que allí le espera. Y efectivamente lo que allí le espera es, pues eso, el inicio de la guerra, los conflictos, y a él le incorporan como civil a los servicios secretos de Alemania. Algo que muchos no saben es que de hecho, desde antes del inicio de la guerra, hay un movimiento interno en Alemania que intenta acabar con Hitler. De hecho, hay un movimiento incluso dentro del ejército que quiere apartar a Hitler, porque al fin y al cabo Hitler no es una persona de carrera militar, ni muchísimo menos, y entonces hay militares de carrera, además tienen 2 dedos de frente y que ven que el país se precipita a una catástrofe. Y entonces hay todo un movimiento interno al que Bonhoeffer se suma. Siendo personal civil dentro de los servicios secretos, él participa con gente de muy alta graduación en digamos, una oposición a Hitler. Y durante los primeros años de la guerra, en los que todavía es posible viajar, pues Bonhoeffer aprovecha sus viajes por razones del movimiento ecuménico para establecer contactos con diferentes aliados del otro frente para buscar algún tipo de solución. Finalmente,
Bonhoeffer es detenido. En el año 43, Bonhoeffer es detenido. Es detenido, pero pasa año y medio en la prisión en Berlín, pero en una situación relativamente cómoda, porque no saben de su implicación con este movimiento de oposición a Hitler. Entonces, puede escribir, y buena parte de los escritos que de él tenemos son cartas y escritos desde la prisión. Hay que decir, entre paréntesis, que, por tanto, pues no son escritos meditados, extensos, contrastados, y en algunos casos resultan confusos, y eso ha permitido pues que luego se dé cualquier tipo de interpretación, ¿no? Todos los movimientos teológicos, desde pues, el final de la Segunda Guerra Mundial hasta aquí, pues todos han creído ver en Bonhoeffer alguno, digamos, un antecesor a sus propios planteamientos, pero yo creo que no sería justo estirar demasiado esos textos. En cualquier caso, estando él en prisión, el 20 de julio del 44, se produce un atentado contra Hitler que fracasa. Creo que es el que recoge la película aquella de Tom Cruise, la de... no sé cómo se llama la película. Pero bueno, por estas cosas que nunca entenderemos, francamente, pues aquello falla. Quiero decir, no entenderemos porque, sin desear el mal de nadie, pero aquello habría terminado con la sangría que estaba viviendo Europa. Pero bueno, el caso es que fracasa. Fracasa, la Gestapo comienza a investigar y entre los nombres, además de los nombres directamente implicados, pues van tirando también nombres de todo un círculo alrededor, aunque no estuvieran implicados de forma directa. Entre esos nombres aparece el de Bonhoeffer, que ya está en prisión. Entonces la Gestapo lo toma, se hace cargo de él de manera personal. A partir de ahí no vuelve a ver ya a sus padres ni a su prometida. Se había prometido 3 meses antes de entrar en la cárcel. Y a partir del 7 de febrero del 45 todo se complica mucho. Pasa varias semanas en el campo de exterminio de Buchenwald. Va por otros sitios más, le llevan a diferentes campos. Y finalmente, el 8 de abril del 45, es ejecutado. Muere en la horca, su cuerpo y sus pertenencias son quemados y apenas unos días después se produce el final de la guerra. Tenía, como ya hemos dicho al principio, 39 años. Del pensamiento de Bonhoeffer, yo quisiera destacar algunas cosas breves porque tampoco quiero extenderme en exceso, pero como os decía también al principio, es que ya después de lo que sabemos acerca de su vida, es que claro, es muy, yo diría, es injusto incluso, ¿no? Comparar sus escritos o su teología con la de otros autores. Es que este hombre escribe su teología con su propia vida, con su manera de entender la experiencia cristiana, de entender el seguimiento de Jesucristo. Quizás el libro más elaborado y también fácil de leer, porque, por ejemplo, bien elaborada es su tesis doctoral sobre la Iglesia, pero es un libro académico. A mí me aburre mucho, no, tampoco creéis, no llego ni al final. Pues muy técnico, muy elaborado, todo eso, ¿no? Pero el libro, siendo muy elaborado, que está además cargado de una fuerza espiritual enorme y tremendamente desafiante para cualquiera que lo lea, es un comentario que él escribe precisamente sobre el Sermón del Monte. Nosotros en castellano lo tenemos traducido como el precio de la gracia. Lo edita y reedita periódicamente Sígueme. Pero significativamente, el texto original en alemán, el título no es este, el título es Seguimiento. Es decir, seguimiento de Jesucristo, ¿no? La vida del discípulo.
Y es un libro escrito, claro, desde la perspectiva en medio de las circunstancias que vive él y que viven los cristianos en el tiempo del nazismo, y está cargado de mucha radicalidad, con una conciencia profunda de la cruz, del llevar la cruz, que implica el seguimiento de Jesucristo. Porque es un tiempo en el que él vive en que hay mucho de todo o nada, ¿no? No caben medias tintas. Y curiosamente, tratándose de un pastor luterano, es decir, donde el concepto de justificación y de justificación por la gracia tiene tantísimo peso, sin embargo, es donde en la primera página incluye ya un vocabulario que se ha hecho, fijaos, ese texto es del año 37, pues a 70 años casi, ¿no? Que casi descrito, y todavía hoy muchos utilizamos ese vocabulario que ya digo, la primera página comienza hablando de la gracia barata y de la gracia cara. Y lo que él entiende es que, siendo absolutamente esencial el concepto de gracia, por el que Dios nos ha agraciado, nos ha justificado, nos ha perdonado, nos ha reconciliado, los cristianos, dice él en su tiempo, están abaratando esa gracia, porque utilizan la gracia como una coartada para volver la espalda al compromiso cristiano, para volver la espalda al seguimiento de Jesús, como discípulos de Jesús, que siempre es un seguimiento exigente y que implica llevar la cruz. Entonces habla de una gracia barata, que ya no es gracia, ¿no? Y en su lugar habla de lo que el Sermón del Monte presenta a los discípulos de Jesús, que es una gracia cara, cara porque a Dios le ha costado su Hijo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y es una gracia cara para Dios y es cara también para el discípulo, porque demanda de él toda la vida. Demanda de él un vivir radicalmente a semejanza de Jesús. Es un libro conmovedor y que lo es más porque, ya digo, no está, digamos, no está ratificado con notas a pie de página, que también las tiene, ¿no? Pero está ratificado con su propia vida. Y desde los iniciales enfrentamientos o resistencia con el nazismo a el regreso arriesgadísimo a Alemania en los preliminares de la Guerra Mundial y finalmente su martirio. Toda la teología y la ética de Bonhoeffer es radicalmente cristocéntrica. Eso está muy en el pensamiento protestante y lo está desde luego en la teología protestante de esas décadas, ¿no? La teología es esencialmente cristología. La ética es esencialmente cristología. Y el punto de partida siempre es la justificación. La justificación recibida gratuitamente por Dios a través del sacrificio de Jesucristo, apropiada por nosotros por medio de la fe, regalada gratuitamente por Dios. Que, lejos de convertirse en una coartada para una vida relajada, indiferente y bien ajena al compromiso cristiano, si se ha entendido, pues necesariamente tiene que activar la vida. El apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, después de hablar acerca de la gratuidad de Dios, ¿no? Y expresar en Jesucristo que siendo aún pecadores murió por nosotros, después de afirmar la gracia frente al antiguo pacto de la ley, después de hacer bandera claramente de la gracia, comienza el capítulo 6 diciendo, bueno, entonces, ¿esto qué significa? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? Es decir, esta declaración de la gracia de Dios es una coartada para que vivamos de cualquier manera.
para que no importa cómo vivamos, cómo respondamos, cómo sea nuestro seguimiento de Jesús, podemos ser no, no, dice el apóstol, ¿no? En ninguna manera, porque hemos muerto al pecado, ¿no? Y ahora hay una novedad de vida. Esto es lo que Bonhoeffer reproduce y encarna en su propia biografía de una manera tan rotunda, ¿no? Es decir, la reconciliación con Dios, la justificación es obra absolutamente de una iniciativa generosa, gratuita de parte de Dios. Nosotros la hacemos nuestra simple, pues por la fe, porque no podemos sino poner nuestra confianza en el sacrificio de Jesucristo, pero esa realidad moviliza la vida en el seguimiento de Jesús. Es la idea que subyace a su estudio del Sermón del Monte, el seguimiento de Jesús. De forma que toda la acción del cristiano pues es respuesta obediente al carácter de Jesús para, torpemente, pero para reproducirlo con el auxilio del Espíritu. Es decir, no cabe oír la palabra de Dios sin responder en obediencia. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que ir todos los domingos a la iglesia, que tenemos que orar todos los días, leer 2 capítulos de la Biblia cada día. Sí, bueno, eso está muy bien. Ahora, no es tan sencillo como eso, porque hay una tendencia en el vivir cristiano que nos aísla del mundo, es decir, de la vida, ¿no? Que establece una barrera entre nosotros y ellos, los cristianos y los no cristianos, los que creemos en Jesús y los que no, los que esperamos la eternidad y los que no. Entonces, como que de esa manera nos distanciamos del mundo y de los hombres. Pero Dios se ha hecho hombre. Y esto para Bonhoeffer es muy importante, porque quiere decir que sí, que el ser humano es pecador, está separado de Dios, pero que Dios le ama. Dios está interesado en la humanidad y está interesado en su creación. Que al punto que Dios mismo se ha encarnado en la figura de su Hijo, precisamente para poder reconciliar al mundo con Él. Así que la opción de distanciarse del mundo no es una opción para el cristiano, ni para la Iglesia de Jesucristo. Es verdad que aquí hay siempre una tensión que Bonhoeffer expresa bien. Él dice que para algunos cristianos la vivencia de la fe les hace poner todo su interés en lo que Bonhoeffer llama las cosas últimas, lo eterno. Pero cuando solo está en eso, entonces la fe cristiana se convierte en una forma de escapismo. Y ahí entonces tendrían razón, ¿no? Las ideologías que han reprochado al cristianismo, ¿no? Que es el opio del pueblo, que adormece, porque parece que lo proyecta todo hacia lo eterno, hacia lo último. Pero a Dios Padre, a Jesucristo y por tanto a su Iglesia, también le interesan lo que Bonhoeffer llama las cosas penúltimas, es decir, las presentes. Es verdad que cuando un cristiano se involucra en las cosas presentes y pone ahí enteramente su interés, pierde la perspectiva de la eternidad. Y entonces esa inmanencia le priva de elementos esenciales de la fe cristiana, ¿no? Como siempre, aquí es fácil dar la solución teóricamente, porque basta decir que lo importante es tener equilibrio. Pero claro, eso ya conseguirlo es otra cosa, ¿no? Pero Bonhoeffer entiende que precisamente cuanto más vinculado estamos a lo eterno, en intimidad con Dios, en el cultivo de toda esa dimensión de piedad personal, si eso es genuino, entonces eso más nos proyecta hacia el presente, más nos proyecta hacia el prójimo, más nos proyecta hacia la realidad del mundo y de la vida. Porque eso es lo que Jesucristo mismo ha hecho, y así es como Él lo ha vivido, ¿no? Entonces,
la encarnación representaría esa dimensión de lo inmanente, del compromiso, del corazón puesto en las realidades de la humanidad sufriente, y la muerte y la resurrección nos proyectarían hacia las cosas eternas, ¿no? El cristiano y la comunidad de Jesucristo, en base a su propia naturaleza, tienen esa responsabilidad para con el mundo, entre otras cosas, porque es el mundo que Dios ha amado en Jesucristo. Si renuncia a esa responsabilidad, deja de ser comunidad de Cristo, deja de ser testimonio de Jesucristo. Si se involucra al punto de perder perspectiva de lo eterno, pues entonces pierde su identidad. Porque el cristiano y la Iglesia de Jesús está esencialmente unida a esa expectativa de eternidad. Claro, siendo así las cosas, este es el último elemento que querría mencionar. Entonces, lo que no cabe es la neutralidad. En medio de la vida, lo que no cabe es volver la espalda a la realidad, renunciar al testimonio y renunciar a su propio llamado, ¿no? Aquí es donde Bonhoeffer empieza un proceso de crisis, ¿no? Porque el concepto de responsabilidad, eso está profundamente arraigado en la Escritura. La parábola del buen samaritano eso está siempre delante de nosotros, ¿no? Es una de las parábolas en las que el propio Señor Jesucristo da su interpretación y su moraleja, ¿no? Y aquel que le está escuchando le dice, bueno, pues, ¿qué tal el samaritano? Bien, ¿no? Bueno, pues, ve y haz tú lo mismo. Toda la epístola de Santiago nos habla de una fe que si es tal fe, se manifiesta en una manera de vivir comprometida. Y la permanente idea, eso el pensamiento, la filosofía judía lo ha trabajado mucho, ¿no? El encuentro de uno mismo ante el rostro del semejante, especialmente del semejante que reclama nuestra ayuda y que nos obliga a responder, nos obliga moralmente a responder y por tanto a responsabilizarnos. La raíz de esta palabra es la misma, ¿no? Respuesta, responder, responsabilidad, tiene la misma raíz. Y esa vida responsable que delante de Cristo se responsabiliza por el prójimo, eso en los tiempos del nazismo, en los tiempos de la solución final contra los judíos, en los tiempos en los que Hitler reclama el señorío sobre la Iglesia, es lo que pone a Bonhoeffer en una situación de tensión radical. Y lo es más porque la oposición a Hitler en ese tiempo ha llegado a la conclusión de que la única manera de salvar a Alemania de la catástrofe a la que se aboca es acabar precisamente con Hitler. Pero en este punto, digamos que todo el desarrollo teológico de Bonhoeffer tiene que ver con el pacifismo. Y aquí se produce un tiempo de crisis. Bonhoeffer no escribe un tratado, nunca escribe un tratado de ética. Hay un libro suyo publicado con este título, Ética. Pero no es un libro organizado sobre estas cuestiones, sino, digamos, una recopilación de trabajos de Bonhoeffer en diferentes momentos de su vida sobre estas cuestiones.
alguno de esos trabajos está escrito en este tiempo, en el tiempo de esta crisis. Y él utiliza un ejemplo muy gráfico, ¿no? Y él dice que si un autobús va lleno de gente y el conductor enloquece y enfila el autobús para estrellarlo y así acabar con la vida de toda la gente que va en el autobús, él como pastor no tiene solo la responsabilidad, dice él, de enterrar a las víctimas, sino de detener al conductor. ¿Y eso cómo se hace, no? Y entonces él finalmente llega a la conclusión de que sí es necesario acabar, de dar muerte a Hitler, ¿no? Pero hace dos cosas que son muy importantes. No participa directamente, está en prisión, así que no tiene que ver, pero bueno. Hay dos cosas que yo quiero mencionar aquí porque son importantes para ir terminando. Lo primero, y lo más importante, él cree que eso, en lo que él está dispuesto a participar, eso está mal. Es decir, Bonhoeffer no justifica nunca el tiranicidio, ¿vale? Algunas teologías de la liberación, algunas, la teología de la liberación es muy plural también, ¿no? Pero incluso alguna tradición, por ejemplo, Calvino incluso llega a mencionar, ¿no? A justificar, en algunos casos, acabar con la autoridad, si la autoridad está ejerciéndola de una forma contraria a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, Bonhoeffer no. Él cree que acabar con la vida de una persona está mal en cualquier caso. Y tampoco se plantea en términos de, bueno, pero es mejor que muera uno que no que mueran muchos. No, eso es una manera, a él le parece que no es, eso no tiene rigor. Entonces, él lo que hace es otra cosa. Está decidido, ya digo, a participar, no porque no lo dice, pero digamos, a identificarse con ese intento. Pero no a justificarlo. Y lo que él decide es presentarse delante de Dios como culpable y cargar con la culpa por amor al prójimo. Es decir, no disculparse, sino asumir la culpa por algo que no es correcto y encomendarse únicamente al favor y al perdón de Dios. Y además hace otra cosa, que es, aunque digamos no tiene un sentido así sacramental en su concepción de la Iglesia, pero es separarse de la Iglesia antes de dar ese paso. No implicar a la Iglesia, no actuar en nombre de la Iglesia, ni siquiera cobijarse bajo la sombra de la Iglesia. Porque sigue pensando que eso no es correcto. Y escribe, quien por responsabilidad toma sobre sí la culpa, ese se atribuye a sí mismo esa culpa y no a otro. Y se siente responsable de ella. Y no lo hace con soberbia, sino con el conocimiento de que se ve forzado a eso y que en esa libertad depende solo de la gracia. Ante los demás hombres, la necesidad le justifica, pero ante Dios solamente espera en la gracia. Y ya digo, ya lo he mencionado antes, estando en prisión se produce ese atentado, se detiene a la gente, él ya está en la cárcel, pasa, digamos, de los servicios generales del Estado a depender directamente de la Gestapo y finalmente es ejecutado junto con otros resistentes a Hitler, como uno de sus hermanos y dos cuñados y otras personas. La figura de este joven
muere con 39 años, un hombre de una inteligencia brillante, con un futuro teológico y en el mundo ecuménico enorme. Hubo intentos de todo tipo de mediación para salvar su vida, no fue posible. En esa iglesia anglicana en la que él estuvo sirviendo en Londres durante un tiempo, se celebró un culto memorial al acabar la guerra en su memoria. Hoy es todo un personaje en Alemania, de los que le conocen, digamos, pero bueno, centros culturales con su nombre, hay textos que él escribió, hay un texto precioso que él escribió estando en prisión con motivo de la Navidad, que se recita en todos los colegios en Alemania, se han hecho películas, óperas, en fin. A mí es una persona que me ha acompañado siempre. Yo supe de él cuando estudié teología y desde luego ni soy un experto en la teología de Bonhoeffer, ni tampoco lo he pretendido nunca, ¿no? Pero me ha acompañado siempre. Ha habido momentos que incluso tiene una fotografía suya ahí cerca de mí, porque es de esos testigos de Jesucristo que una vez conocidos no te permiten seguir igual. O al menos, si sigues igual, lo que no te permite es tener la conciencia tranquila. El testimonio de personas, de hombres y mujeres como el de Bonhoeffer, te quitan todas las coartadas. Para llamarte discípulo de Jesucristo sin arriesgar nunca nada. Decía Emmanuel Mounier, un filósofo católico francés, ¿no?, que lamentando, le decía que el cristiano ha llegado a ser una persona que ya nunca va a la cárcel. Él sí le tocó ir a la cárcel, ¿no? Él resistió al nazismo en Francia. Entonces, es decir, un seguimiento de Jesucristo que nunca cuesta nada, que no nos ha costado nada, que no nos ha supuesto nunca renunciar a nada, pues Bonhoeffer diría, pues a lo mejor es que estás viviendo bajo esa falsa gracia barata, porque la gracia es una gracia que demanda toda la vida y por tanto un seguimiento de Jesucristo radical, cargar la cruz. Claro, en cada tiempo, en cada generación, en cada contexto social, esa cruz, ese precio a pagar, pues evidentemente será distinto, ¿no? Pero queda el testimonio de exigencia en el seguimiento de Jesucristo de este hombre como elemento de estímulo también para todos nosotros. Y bueno, como una curiosidad, en la Catedral de Westminster, eso es, ¿no? Sabéis, supongo. Yo no lo he visto, ¿vale? He estado por allí, pero eso no, la verdad, no lo sabía. En el exterior, en una de las zonas del exterior, han puesto, pues como en todas las catedrales, ¿no?, figuras de santos, de muchos santos. Pero hay una zona donde han puesto, digamos, mártires del siglo XX. Y entre otros se puede reconocer a Martin Luther King y se puede reconocer a Bonhoeffer, junto con algunos otros de otras confesiones. Y sí, es verdad, son testimonio rotundo del seguimiento de Jesucristo para estímulo de todos nosotros. Y nada más, son las 7 en punto, cosa asombrosa para mí, he conseguido cumplir el horario previsto. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, qué interesante, la verdad, y qué luminoso, como tú nos decías. Seguro que interpela y ha dejado también ganas de profundizar, ¿no?, de buscar por nuestra, pues hacer el esfuerzo nosotros como de dialogar personalmente con Bonhoeffer, conocer su vida de primera mano, todo esto, ¿no? Pues muchas gracias a todos de nuevo. Estoy contento de que por fin hayamos podido dar esta conferencia. No os he comentado al principio
que la teníamos planeada para el curso pasado, ¿verdad? Pero con todo lo que pasó, como suspendimos las sesiones y hasta que tardamos un poco en reaccionar, pues finalmente hemos podido también como tenerla. Ahora vamos a empezar, en las próximas semanas nos van a acompañar algunos testigos eminentes del ecumenismo, nos van a acompañar algunos teólogos y personajes importantes de la historia del movimiento ecuménico. En las próximas semanas las distintas sesiones nos irán presentando figuras históricas diferentes, bueno, también en clave de acción de gracias, no solo son figuras que más o menos conocemos y que forman parte un poco como de la historia del movimiento ecuménico, pero también nos sirve como recordatorio y como gratitud volverlas a presentar, volvernos a poner delante de ellas también en su ejemplaridad. La semana que viene la sesión estará dedicada a Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, y también tendremos la oportunidad seguro como de encontrar cosas que nos implican, tienen que ver con nosotros, pues tienen que cambiar nuestro corazón, nos obligan como también a responder a Dios. Estáis todos más que invitados la semana que viene y que paséis buena tarde, que paséis buena semana y ya el próximo martes pues volvemos a vernos. Un abrazo fuerte.